Hoy, viernes 23 de febrero de 2024, nos reunimos en esta jornada académica, Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, la número 494. Estamos a 6 jornadas de llegar a los 500 episodios. De la reconstrucción de eventos relacionados con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, la cual hemos venido abordando durante las últimas 7 décadas con hechos concretos, documentados y análisis precisos de por qué ocurrieron esos sucesos, cuál era el entorno geográfico, geopolítico, militar, económico, social y las condiciones en que estaba el país para soportar todo ese influjo de violencia inicialmente tripartidista y luego exclusivamente comunista y narcotraficante contra Colombia. Hoy, en ese mismo orden de ideas, vamos a reconstruir unos sucesos, unas operaciones que realizó el Ejército Nacional con apoyo de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal contra mafias de tráfico de armas que surtían a los grupos bandoleriles de las tres corrientes políticas, liberal, conservador y comunista, en diferentes regiones del país y que tenían sede en la capital de la República y en otras ciudades de Colombia. Para el caso específico tomaremos unos allanamientos y unos hallazgos de armas en los barrios El Campín, en el centro occidente de la ciudad, y las ferias mucho más al noroccidente de la misma capital. Estos hechos ocurrieron en marzo de 1960 y ameritan un análisis en contexto porque sucedieron menos de una semana antes de ocurrir las primeras elecciones parlamentarias de asambleas y de consejos municipales en el sistema ideado por los dos partidos tradicionales denominado Frente Nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, buenos días. Bien. Hemos estudiado de larga data en nuestro programa institucional que la topografía colombiana resultó gran aliada para los bandoleros durante la época de la violencia tripartidista en la sistemática depredación contra el pueblo colombiano. En ese orden de ideas, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica de los barrios de estrato 3 en Bogotá para la actividad delictiva de los grupos apoyo logístico a las cuadrillas de bandoleros tripartidistas que delinquían en Bogotá al iniciar 1960? Pues, mi coronel, como dijimos, vamos a tomar dos casos específicos ocurridos en los barrios El Campín y las ferias de Bogotá, donde se ubicaban los traficantes de armas o donde estaban las caletas, las guaridas. Estas fotos que vemos en pantalla nos muestran cómo era el barrio Las Ferias en los años 1960 en la capital y nos da una imagen más clara de cómo se movían de manera clandestina estos flujos logísticos de armas para la ciudad. En la primera foto vemos que el barrio Las Ferias fue construido sobre unos extensos potreros que se inició a edificar de manera muy irregular, que le faltaba un ordenamiento urbano y una unificación de viviendas que luego se fue haciendo poco a poco con, con urbanizadores, como fue el caso del señor Fernando Masuera Villegas, que fue uno de los grandes inversores en la construcción en la ciudad y además fue alcalde mayor de la capital y alcalde de Fusagasugá y estuvo aspirando a ver si de pronto se metía entre los sonajeros presidenciales. Eh, Como vemos, la parte mucho más bonita del barrio era el sector donde se construyó la iglesia, el parque de los alrededores y el sitio donde llegaban a parquear unos buses viejos que para la época eran muy modernos, esos buses modelo 50
que duraron muchos años en la capital como chimeneas, afectando el medio ambiente porque eran operados a partir de querosene. Y la estación del barrio de las Ferias era muy conocida porque era un sitio de llegada, como decir, una terminal de buses en el noroccidente de la ciudad. Y vemos que en la parte baja hay otro sector de Engativá, aledaño a las ferias, que estaba en las mismas condiciones. Realmente el sector se comenzó a desarrollar ya de una manera más organizada con la construcción mucho más al occidente de los barrios Modelia y Normandía, y también con las construcciones del barrio El Bosque Popular y la Estrada, que ya le dieron una forma mucho más urbanística. Entonces las ferias también fue mejorando y se caracterizaba, además de tener un terminal de transporte que era grande, porque allí había unas plazas de mercado, varias, y casi todas quedaban sobre la calle al aire libre. Pero la foto de la época nos muestra todavía muchos bogotanos con ruana, con sombrero, con cotizas y los productos ahí en el piso, que aún ocurre en plazas de mercado aquí en la capital, y están un poco mejor presentadas porque la mayoría de las personas van o a los centros comerciales o a los supermercados de la esquina que han venido creciendo. Pero en esa época no existían centros comerciales grandes que vendieran alimentos, y era muy común que familias de todos los estratos fueran a los distintos barrios a abastecerse en estas ferias, en estas plazas de mercado. Entonces, de esa manera, el, el barrio Las Ferias fue creciendo, y paralelo con él, pues ahí estaban ubicados los elementos clandestinos de estos grupos delictivos, como vamos a ver hoy. Coronel, ¿cuál es el agudo mensaje político de fino humor en una caricatura de Chapete publicada en el periódico El Tiempo el 19 de marzo de 1960, en referencia a los comicios electorales de esa fecha? Bueno, mi coronel, siempre hemos dicho que pues cada época tiene sus características, y de pronto mm, hoy 60 años después, 64 años después, no causa la misma hilaridad humorística, sarcástica que el señor quería decir, pero en ese momento era muy fuerte, porque estamos hablando de 1960, año y medio largo después de que el señor Lleras Camargo subió a la presidencia, y se van a hacer las primeras elecciones del Frente Nacional para escoger senadores, representantes, diputados y concejales. ¿Qué ocurría? Que todavía estaban, como lo hemos venido viendo en términos prácticos, las polarizaciones al extremo en muchos campos de la vida nacional. Todavía estaba la duda que generaban la doble moral de los dirigentes políticos y los discursos grandilocuentes del señor Echandía y del señor Gómez. Era evidente que la doble moral del señor Alfonso López Miquelsen solo pretendía utilizar la rebeldía comunista que estaba proscrito como partido, esa agrupación, y utilizar a una supuesta línea de izquierda liberal que lo seguía a él como los verdaderos gestores del cambio. Y ahora que veíamos las fotos del barrio Las Ferias, en esos núcleos poblacionales, el señor López hacía publicidad y populismo permanente. Entonces se hablaba de que el problema era de banderas, banderiza, pasión banderiza, y de escritores como el señor Abelardo Forero Benavides, como el señor eh, Germán Arciniegas, como el señor Laureano Gómez, como el señor Álvaro Gómez, como Indalecio Líbano, de que cada uno desde su esquina ideológica escribía de manera casi sectaria o provocativa o provocadora, generando conflictos. Y ni se diga de los comunistas, que todos han sido siempre incendiarios. Entonces el problema era de plumas y banderas, o también se le decía un trapo, ¿no? Un trapo rojo, un trapo azul. Entonces,
Chapete tenía un personaje que llamaba José Dolores, que ya lo hemos explicado varias veces, que era como el símbolo del colombiano de bajo estrato que está luchando por sobrevivir, que como se ve ahí tiene la ropa remendada, tiene cotizas y su sombrero raído. Entonces dice que la solución que hay para la política en ese momento es abarrer con trapos y plumas. Hagamos de Colombia un país limpio y muestra un aseador a una persona con una escoba sacando del camino trapos y plumas, pero el mensaje era que para que el país tuviera paz debía salir del medio todos esos incendiarios de la pluma que escribían en los medios y eran la referencia para los locutores. Ya lo explicamos en una edición pasada. Hoy los medios de comunicación escritos dependen de la rapidez de los periodistas de radio y televisión que traen las notas y luego ya los otros hacen los análisis. Antes era al contrario. Los periodistas de radio que no eran titulados, no eran profesionales, sino que les daban unas tarjetas de periodismo, porque por lo general eran locutores que tenían una voz convincente, se basaban en lo que dijeran los escritos editoriales. Es más, era muy común decir que un escrito de determinado periódico podía quitar o poner presidentes. Entonces, por eso, en el chiste de Chapete, que no es tan chiste, sino una reflexión profunda, había que quitar del camino esas plumas incendiarias y separar de la mentalidad popular esos trapos, esas banderas que generaban pasiones y odios. Mi coronel, ¿cómo era el escenario generalizado de la tensa situación política en Colombia en marzo de 1960, con base en las noticias que publicaban los medios de comunicación? Pues mi coronel, lo que ya hemos definido en otros escenarios como turbulento y truculento, se le agregó una característica especial a esta situación y fue la intromisión abierta de Estados Unidos en la política colombiana. Veíamos que tras la ridícula intentona de golpe militar que hicieron unos oficiales comandados por el comandante del batallón de policía militar número 13, el coronel Hernando Forero Gómez, que eso parecía como un chiste, como un show, que yo lo iba a hacer, pero ahora me quedo yo solo y no pasó nada. Y a las 48, menos de 48 horas después ya estaban haciendo elecciones para elegir al que ya estaba elegido, que era el señor Lleras, que no tenía contradicción, y el señor López Miquelsen unido con los comunistas, haciendo una supuesta oposición que no era oposición a ese sistema de régimen, sino era la oposición para él aparecer como el niño rebelde del Partido Liberal al cual le faltaba ese juguete, que era la presidencia, y tenían que darse la tarde que temprano. Por otro lado, el señor Echandía hablando de Frente Nacional y los conservadores, por un lado los moderados y transformadores en cabeza de mm, Guillermo León Valencia, otros en cabeza de señor Laureano Gómez hablando de un conservatismo mucho más sectario y otros en cabeza de Gilberto Alzate Avendaño jugando a dos cartas, que él estaba de lado y lado y que él era el verdadero salvador del partido el conservador y entre todos jugándose cómo distribuir el país y Estados Unidos que tenía la intención de evitar que Latinoamérica cayera en el comunismo, se vino a defender la democracia en Colombia a sabiendas de que lo que estaban defendiendo era una plutocracia y la continuidad en el poder de los mismos que han llevado el país a la tragedia. Y la primera jugadita, como diría el señor Ernesto Macías en el Congreso hace poco, del presidente Eisenhower fue que una vez fue elegido Lleras, que ya se sabía que ganaba, porque no tenía contrincante, además era un acuerdo entre partes allá, inmediatamente envió al vicepresidente Nixon a que lo visitara y comenzó un despliegue abierto de Estados Unidos metido en la política de Colombia en muchos campos. Y la embajada americana le daba una asesoría directa al señor Lleras y le fue subiendo a una categoría de superestadista que no la tenía, pero que se la fueron poniendo.
Y Lleras, muy hábil, aprovechó que cuando él fue director de la OEA en los años 48 y comienzos de los 50, había hecho buenos contactos con la Casa Blanca y eso también le ayudó a tener ahí un espaldarazo de Estados Unidos. Pero la intromisión estadounidense llegó al extremo que Lleras Camargo fue llevado como invitado especial a Estados Unidos en el año 60, recién pasadas las primeras elecciones. O sea, miren ustedes cómo juega Estados Unidos sus cartas políticas. Esperó a que se produjeran las elecciones del 60, que afortunadamente pues, transcurrieron en paz, e inmediatamente llevó ayer a Estados Unidos y lo recibieron en un aeropuerto de Carolina del Sur, y ahí lo subieron en el avión presidencial de Estados Unidos y lo llevaron hasta Washington. Ahí se reunió primero con Nixon, luego con el presidente Eisenhower, y hablaron 1 hora y cuarto, y luego el presidente Eisenhower le hizo una invitación especial a Camp David, que es como una casa de campo de veraneo de los presidentes de Estados Unidos. Allí fue huésped de honor. Eisenhower dijo una mentirita piadosa que era el estadista más grande que había conocido, y luego aquí organizaron otro show de estos tropicales que hay en Colombia al regreso de Estados Unidos del señor Lleras Camargo. Entonces estaban los aviones de la Fuerza Aérea en un aeropuerto de la costa atlántica esperando que el, la aeronave que lo traía de regreso diera el aviso para traerlo escoltado militarmente hasta Bogotá, porque había llegado Jesucristo en persona después de haber conquistado Estados Unidos. Todo ese show pues demuestra que Estados Unidos estaba muy metido en el manejo de la política y que le interesaba a Casa Blanca mantener ese statu quo de, del Frente Nacional, no tanto por desarrollar a Colombia, sino por evitar la confrontación que le trajera más dolores de cabeza al patio trasero. De ahí pues ya vino el gobierno de Kennedy y pasó lo de la Alianza para el Progreso, que es otra forma de participación directa de Estados Unidos. Pero algo que los liberales, que tanto instigan, sobre todo los de izquierda, al odio contra Estados Unidos, no reconocen, pero que el tiempo que destapa todo, la geografía, la geopolítica y la historia, que van colocando todo sobre el tapete con documentos y ya con análisis cotejando sucesos, nos deja muy claro que Estados Unidos sí metió la nariz muy fuerte en la creación de ese Frente Nacional y que utilizó cartas propagandísticas. Y seguramente si a la familia Lleras le preguntan por Lleras Restrepo, a Lleras Camargo, nos lo van a pintar como la personificación de los 12 apóstoles y Jesús reunidos en uno solo, de El Salvador de Colombia. Y eso también era un mensaje claro para las fuerzas militares que no querían golpes de Estado, y para el señor López Mikkelsen, que nada de jalarle con uniones con comunistas, porque Estados Unidos le estaba dando el respaldo total, al punto que le prestaba su avión presidencial al estadista colombiano que era el Salvador de Latinoamérica. Por extensión era el mensaje a los demás países de Latinoamérica de que había que ir quitando todas las dictaduras militares que existían. Entonces son juegos de la política en los cuales son muy hábiles en Estados Unidos, y para lo cual se prestan los politiqueros nuestros, que son poco creativos para generar proyectos de desarrollo para el país, pero muy hábiles para este tipo de componendas, y a eso los llaman estadistas y visionarios. Y ya vamos a ver algo más sobre el señor López. Bueno, ahora el candente ambiente preelectoral, pues lo hemos visto aquí ya a lo largo de estas últimas semanas. Eran masacres por un lado, shows publicitarios por otros, reuniones de los dos partidos, los editorialistas disparando tinta por todos los lados, exaltando virtudes que no existían. Ustedes ya se imaginarán el tiempo y el espectador resaltando la visita del gran estadista a Estados Unidos. Bueno, la doble moral de dirigentes políticos y propietarios de
El poder económico la hemos analizado, ayer la tocábamos en profundidad, no la vamos a reiterar hoy. Sabemos que actuaban con doble moral. Y la violencia tripartidista, en contraste con el despliegue publicitario que le daba Estados Unidos al señor Lleras en Latinoamérica, y en contraste con los anuncios de unidad y de que vote por el Frente Nacional y suspenda cualquier otra apoyo a cualquier otro grupo, pues en el campo se veían de otra manera. Y hoy mencionaremos algunos otros sucesos de los múltiples que hay, y esas masacres no paraban, los secuestros no paraban, los destierros de personas no paraban. Entonces uno dice, ¿y cuál era el gran estadista que en Estados Unidos lo pintaban como El Salvador? Si el país no, se le salía de las manos, pero había que generar toda esa cortina de humo, colocándolo por encima del bien y del mal. Un fenómeno que casi nunca se analiza en las situaciones de violencia es el tráfico de armas. Eso queda como en segundo lugar, como que no tuviera que ver. Y resulta que hay unos vivanderos, unos comerciantes de este tipo de elementos que hacen unas fortunas incalculables, porque en las guerras se necesitan armas, en las violencias generalizadas se necesitan armas, y hay quien las pague al precio que sea para poder delinquir. Y entonces, como no tienen ese dinero, tienen que delinquir de otra manera para conseguirlo, y se vuelve un círculo vicioso. Y en las capitales, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, eh, Cúcuta, Florencia, Neiva, Ibagué, Popayán, o sea, en las ciudades donde alrededor había violencia, el tráfico de armas era muy grande, pero era exagerado. No podríamos aquí dejar de mencionar que en las principales ciudades y municipios del país había gente que negociaba en eso. Y, por ejemplo, en los pueblos pequeños, o no tan pequeños, digamos, del tamaño de Girardot, de Zipaquirá, de Palmira, era común decir que en esa época era muy común unos café billares. Y en el Quindío y el norte del Valle sí que había, porque además es una cafetera y cultura de consumo de café. Y allí se la pasaban en unos billares, unos sinvergüenzas, se puede llamar de otra manera, que todo el día se la pasaban jugando billar y tomando tinto y hablando con la gente. Y esos eran fundamentalmente o los comerciantes de armas, o los informantes de los grupos armados, o hasta los mismos que cuando no estaban jugando billar iban y asesinaban gente, y venían y seguían jugando de plata en esos billares y vivían de eso. Eso era muy común. Ahora ha cambiado, ¿no? Otros que eran especialistas en jugar ajedrez y vivían de eso, cartas. Había muchos sinvergüenzas sentados en esos cafés. Bueno, eh, por la época se incrementó el sicariato, que era algo que no había sido tan fuerte. Pues sí teníamos casos de sicariatos muy comunes, muy famosos. El de Uribe ahí frente al Capitolio en 1914, el de Gaitán en el 48 y otros. Pero aquí en esta época se incrementaron al punto que lo llamaron terroristas. Pues esta palabra no se utiliza ahora, sino desde esa época. Por ejemplo, uno de los casos más sonados fue que recién pasada esa elección eh, aparecieron unos sujetos que iban a asesinar al ministro del gobierno de la época, y estuvieron disparando contra la casa, y ahí había unos policías de seguridad e hirieron gravemente a uno de los policías que estaba de seguridad, y el señor que estaba apoyando logró ponerlos en la fuga y luego los capturaron, y fue toda una película eso. Pero además era común que todos los días había un asalto a un banco en Bogotá o en Cali o en Medellín, y eran unas bandas muy organizadas. Los secuestros fueron creciendo. Entonces volvemos al punto. Si el país estaba en esa pacificación tan grande que decían ellos, ¿por qué ocurría eso? ¿Por qué había tráfico de armas tan intenso? ¿Y por qué Estados Unidos al mismo tiempo nos lo presentaba como un gran estadista? Entonces aquí hay algo que no cuadra en la ecuación, ¿no? Si nos van a decir que X más Y más Z es igual a B al cuadrado, hay que comenzar a despejar esa ecuación y encontrar si realmente X vale lo que es X,
lleva lo que es X, llévale tantas veces X y Z vale tantas veces X más Y para que nos dé un resultado de B al cuadrado. Pero la ecuación no la presentaron así y las mentirillas repetidas se vuelven verdades. Había como hoy como ayer una cantidad de escándalos políticos similares. Ayer veíamos el caso de Maceo. Al día siguiente de lo que ocurrió en Maceo, Antioquia, entonces fueron los politiqueros del partido que no les gustó que hubieran destituido al, al personero y a los funcionarios municipales y prácticamente le hicieron una sonada al alcalde militar, era un capitán de la policía para que se fuera y la gente se rebotó y fue, el capitán se queda aquí, no se va y el pueblo firmó en una especie de cabildo abierto una manifestación pública y se le enviaron al gobernador de Antioquia y entonces tuvo que echar para atrás. Eh, el IMPEC, eso era una vergüenza, todos los días se volaba gente de la cárcel. Hubo también un episodio que parece ridículo, pero fue real, que enviaron un avión de la Fuerza Aérea a recoger unos delincuentes en Medellín para trasladarlos a la Araraquara y en pleno vuelo los delincuentes que iban no con las suficientes medidas de seguridad le hicieron una azonada al piloto y tuvo el piloto que aterrizar de emergencia en la base de Palanquero y pues ahí ya estaba la fuerza militar. Y entonces ahí sí los amarraron y los enviaron como debía ser para Araraquara y nadie respondía. Entonces era como el país de las maravillas, pero sin embargo estábamos gobernados por el mejor estadista de América. Bueno, de remate, los medios de comunicación se fueron ideologizando y con una carga bastante liberal porque era el gobierno que estaba de turno, entonces era el que les daba los contratos y colocaban a quien hablara bien del gobierno. Y todavía una intención no escrita, pero evidente, de que había que cuadrar que el Frente Nacional era una maravilla y venderle a toda la población esa idea. El Frente Nacional era el que había salvado al país de la dictadura. No decían que el Frente Nacional era la respuesta a esa violencia que ellos mismos se han inventado y que ahora estaban en el poder, sino que ha sido la dictadura la que ha llevado al país a la tragedia. Y la educación, paralelamente infiltrada por los comunistas, se fue torciendo con los resultados que tenemos hoy en día. Entonces, viendo ese cuadro, pues es evidente que la situación política a la que llegó el país en ese momento era muy tensa, pero teníamos un presidente que era el salvador del continente y el ejemplo a seguir en todo el mundo. Mi coronel, ¿cuál fue el mensaje de los bandoleros liberales Gerardo Loaiza, Zoilo Oviedo alias Brillante y Leopoldo García alias Peligro con la invitación a votar por el Frente Nacional? Bueno, mi coronel, ayer veíamos que a estos bandidos los utilizaron muy hábilmente los dirigentes políticos, especialmente Darío Echandía, Carlos Lleras Restrepo, César Turbay, eh, obviamente Alberto Lleras Camargo, que era el presidente, y otros personajes, incluidos los intelectuales. ¿Cuál era el mensaje y la estrategia? Había que desbaratar, eh, minimizar y arrinconar la unidad entre los liberales de izquierda del señor Alfonso López, que de izquierda no tenía sino el nombre porque era un politiquero oportunista, y los comunistas que sí eran el grave problema para el país. Entonces había que desarmar esa unidad que ellos tenían. Había que decirle al país que votara por el Frente Nacional sí o sí, porque ya sabían que en este viaje ganaban los liberales o estaban gobernando los liberales y desde luego ellos entendían que el siguiente vuelo era fletado con conservadores, y entonces que unos y otros tenían que darse un apoyo, eh, por lo menos de dientes para afuera, y aparentar una unidad total, y a la vez cumplirle la orden al Pentágono de mantener el país tranquilo, eh, evitando que el mismo pueblo pidiera el regreso de los militares al poder y por extensión teniendo a los militares quieticos en los cuarteles.
Entonces eran una cantidad de lisonjas, comenzando por el discurso del Teatro Patria, de que ustedes son mis chapulines colorados, yo los quiero, yo los adoro. Es que yo como estadista sueño ver a mi ejército es dedicado únicamente a esto y lo otro, alejado de la política, que además debe estar alejado de la política. Fusiles con ideologías como las nuestras aquí de polarización no producen nada, sino violencia, pero eso no significa que los militares tenían que ser manejados de esa manera como los manejaron. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a viajar por todo el país estos bandidos que eran a los cuales el señor Lleras les había dado prácticamente repúblicas independientes, el tal Brillante, el tal Leopoldo García alias Peligro y el tío de Tiro Fijo, Gerardo Loaiza, y el más locuaz de los tres era Peligro, llamaban el general Peligro, el tal Leopoldo García. Entonces, veíamos ayer que él estuvo en Cali en una manifestación liberal muy grande, que gente de todo el país, y habló y leyó un discurso muy bien elaborado, muy bien hilado, defendiendo el Frente Nacional. Y aquí, ya faltando 2 días para las elecciones, firmaron los tres, que nombra usted, mi coronel, Gerardo García, Gerardo Loaiza, Zoilo Oviedo, alias Brillante, Leopoldo García, alias Peligro, con otros bandidos, porque la firma la llevaban otros, pero eran los tres principales, una carta dirigida al país diciéndoles que no tenían por qué votar por López Miquelsen, eso mismo había dicho Peligro en Cali, que le aconsejaban a todos los copartidarios del sur del Tolima y el norte del Huila, donde supuestamente estaba la violencia más arraigada, que votaran por el Frente Nacional en un mensaje indirecto invitando a los comunistas a que tampoco votaran por las listas de López y Varela, lo cual no iban a hacer, pero había que dejar ese documento público. Entonces, ese fue el mensaje, mi coronel, de los tres bandidos. Mi coronel, ¿cómo sucedió el decomiso de un importante alijo de armas en una tienda de licores en el barrio del Campín de Bogotá a mediados de marzo de 1960? Bueno, mi coronel, para llegar allá miremos algo que venimos diciendo, ya que el país seguía descompuesto y los dirigentes hablaban de pacificación total y de tranquilidad total en el periodo inmediatamente preelectoral y el día de las elecciones. Pero aquí estamos viendo otra cosa, es que por un lado los guerrilleros dando mensajes públicos, por el otro lado aquí intensa propaganda política en Ibagué. Pero ¿cuál era la propaganda política? No era de construcción de desarrollo, sino era como un mensaje, sigamos sembrando la polarización. O sea, usted no vote por los liberales de derecha ni por el Frente Nacional, decían los de izquierda, porque es que ellos son únicamente mensajeros de Estados Unidos y enemigos del pueblo, y aquí lo que toca hacer es una revolución proletaria. O sea, ya están proponiendo ellos, es violencia y más polarización. Y los del otro lado, muy hábilmente, diciendo no vote por los comunistas porque es que ellos son ateos, no vote por los liberales de Rojas, perdón, de López Michelsen, porque es que él se unió con los comunistas y es de los mismos. Pero uno se pone a mirar sobre el sedazo, bueno, y entonces ¿cuál era la propuesta de lado y lado? No, ninguna, pero hay que seguir instigando y dividiendo. Entonces eso se va, es creciendo esa ola de choques y, y entonces se pregunta uno también, bueno, y esto ocurre 2 meses después de la visita de Lleras Camargo a Ibagué, donde anuncia la pacificación del Tolima. Entonces, ¿de qué pacificación estamos hablando? Si los que van a hablar allá siguen hablando de una u otra manera en que esa violencia sectaria continúe con el cuento que es únicamente en las urnas, pero en un pueblo predispuesto a la violencia, pensar de que las urnas funcionan pacíficamente es dudoso. Y aquí vemos que lo hemos venido analizando todos estos días en el Quindío, en Risaralda y en Caldas. A menudo se producían manifestaciones de los dos partidos de total unidad y que los líderes estaban de acuerdo.
y vemos que faltando 3 días para las elecciones, asesinaron al dirigente liberal más conocido en el municipio de La Celia, en Risaralda. Y ese fue asesinado por otro bandido que era muy conocido, era prófugo de la justicia y que andaba con las bandas que llamaban los pájaros o los conservadores. Pero no quiere decir que era que los conservadores estuvieran quieticos rezando el rosario, ¿no? Porque al mismo tiempo estaban ocurriendo crímenes de las bandas que ellos financiaban en otras partes de la misma región. Y estábamos hablando de que el gran presidente estadista y la paz estaba funcionando. Y en Ibagué, lo tragicómico de nuestra realidad es que el mismo día, y aquí vemos 15 de marzo, ahí tiene el 15, escrito la noticia, la vemos aquí, vamos a colocar el puntero láser, mira, aquí vemos 15 de marzo, ahí está, y aquí vemos 15 de marzo. Mientras en Ibagué estaban en gran agitación política, a pocos kilómetros de Ibagué estaban los bandidos eh, asesinando a unos agentes de la policía, un suboficial, un agente de la policía, que habían sido llamados a atender otro de los casos en el sector de Dolores, Tolima, mm, por problemas de la misma violencia, el mismo desorden. Entonces quedan muchas dudas respecto a eso. Ahora, la primera información, como la pregunta mi coronel González, es que cerca al estadio El Campín, en el barrio El Campín, eh, la Policía Nacional y el Resguardo de Aduanas recibieron la información que una de esas tiendas de rancho y licores que había ahí tenía un montón de productos de contrabando, lo cual no era ningún secreto, porque eso pasa como los San Andresitos aquí en Colombia. Está prohibido el contrabando porque desde luego afecta la industria nacional, pero todo el mundo va a comprar a San Andresito porque es que sale más barato y las autoridades aduaneras y todo el mundo pasa mirando para otro lado en los San Andresitos donde sabe que se está afectando la economía nacional y se están trayendo productos de contrabando. Algo similar ocurría con lo que llamaban las cigarrerías, que todavía existen, pero ya casi nadie las llama cigarrerías. Y era como una especie de combinación de venta de todos los productos de rancho, licores y lotería y juegos de azar, mucho una miscelánea rarísima ahí. Y se tuvo la información que una de esas en el Campín, y seguramente si las hubieran allanado todas, habrían encontrado más. Ahí ocurrían, vendían muchas cosas de contrabando, lo cual, repetimos, no era ningún secreto. Entonces, se aproximaba la Semana Santa, se aproximaban ya habían pasado las elecciones y, no, fue antes de las elecciones y había que demostrar resultados de eficiencia, pero por otro lado esa era la función de las autoridades, ¿no? Entonces, incrementaron la presencia de patrullas de policía por diferentes sectores de la ciudad y también las búsquedas de materiales de contrabando. Entonces, en la calle 57 con carrera 21, que es un sitio muy conocido aquí en Bogotá, todo el que haya transitado por la calle 57 se ubica fácilmente, que eso está ubicado entre la avenida Caracas y la avenida 24. Y ahí encontraron, eh, haciendo el ejercicio del resguardo de aduanas, encontraron que una de esas tiendas tenía un poco de elementos de contrabando y le hicieron el registro y vio sorpresa que dentro del material que hallaron, 8 revólveres calibre 38 y otros calibre 22, nueveciticos en perfecto estado, todavía envueltos en papel parafinado, quiere decir que venían del exterior, salidos de fábrica, no los había usado nadie, listos para la venta y para la distribución. Entonces, no estaba el dueño de la tienda, pero pues, obviamente detuvieron al administrador que estaba ahí trabajando y a las personas que trabajaban con él y comenzó la intensa búsqueda porque
No era ni clara la procedencia ni la razón por la que el señor tuviera esas armas ahí. Eh, pues hasta donde se buscó en las noticias, el sujeto nunca fue encontrado, pero fue el primer hallazgo que demostró que en medio del contrabando de rancho y licores estaba llegando el contrabando de armas. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos sitios como ese había en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, etcétera? ¿Y cuántas veces como esa habían hecho lo mismo? Pero viene otra pregunta. ¿Y cuántas armas como esas habían entrado ya al país durante esa época de violencia? ¿Y cuántas siguieron entrando? Porque lo sabemos que los delincuentes los cogen en un método, y no es que renuncian al delito, sino que urden una nueva forma, porque ya saben que ese no les funcionó, pero habrá otros que les funcionan. Entonces, esa es la primera demostración eh, de que el problema estaba grave. Pero aquí le agregamos otro puntico. ¿Quiénes eran los capos que se estaban beneficiando de eso? Porque es que mover grandes alijos de armas es como mover cualquier negocio grande y significa inversiones. Y a eso le agregamos otro pedazo. ¿Qué relación directa tenían los dirigentes de los tres partidos políticos, liberal, conservador y comunista, para que eso ocurriera? Porque ellos los tres promovían la violencia y la violencia necesita armas y las armas necesitan plata y meterlas de contrabando necesita contactos. Entonces, ¿cuándo será ese cuándo que destaparemos la profundidad de quiénes son o quiénes fueron los responsables de todas esas maniobras truculentas mientras el gobierno era presentado en el mundo como la novena maravilla después de las 7 de Egipto y una intermedia que no se ha podido encontrar? Mi coronel, ¿cómo sucedió el decomiso de un importante alijo de armas en una vivienda del barrio Las Ferias de Bogotá a mediados de marzo de 1960, 2 días después del golpe a las mafias de traficantes de armas, municiones y explosivos en el barrio El Campín? Bueno, mi coronel, esta foto la publica el periódico El Tiempo 2 días después y dice capturan 60.000 cartuchos. Muy mal utilizado el verbo. Lo único que puede capturar son personas. Incautan. Pero bueno, sí lo colocaron ellos. 60.000 cartuchos de contrabando en las ferias. Entonces aquí estamos hablando de un arsenal grande. Si se pone el promedio de un cartucho por persona para asesinarla, pues estamos hablando de que estaban listos para matar 60.000 personas. Si se le ponen dos, pues entonces estaban listos para matar 30.000. Y se le ponen tres, pues sería 20.000. Pero lo que significa es que si en el barrio del Campín se encuentra un alijo, se decomisa, y luego en las ferias, pues allá nos lleva a deducir varias cosas, que una información llevó a la otra. De alguna manera, porque no encontramos la ligazón, pero uno deduce que una información llevó a la otra para hacer el decomiso. Dos, que no eran los únicos dos sitios en Bogotá, sino que había más, y en todo el país. Tres, que parecía que estuvieran sectorizados, ¿no? El uno manejaba armas largas, o manejaba armas cortas y municiones, o viceversa, y que detrás de eso también podría haber, como tuvo que haber ocurrido, tráfico de granadas, explosivos y otros elementos. Aquí vemos que hay unas carabinas ya no de guerra, pero con capacidad de guerra, y que probablemente había otros elementos. Eh, Mucha munición para revólver. Entonces, eso es como proporcional. ¿En qué sentido? De que se trafica un revólver que tiene capacidad para 6 cartuchos en el tambor. Vendían una caja que era de 50 cartuchos porque además la vendían muy cara. Y luego al menudeo, pues cada cartucho salía más caro y todo eso era el negocio. Igual que la droga, ¿no? En la medida que va bajando el nivel, van subiendo los precios del producto individualizado. O si compra en cantidad, pues al contrario, reduce. Pero que gran cantidad de esos cartuchos
fueran para revólver, quiere decir que eran muchos los revólveres que llegaron y que todavía estaban por ahí. Y a eso sumémosle otras armas que circulaban, que eran las que había distribuido el gobierno a los grupos de autodefensa y las que habían salido de cuarteles de policía y de ejército para armar gente durante mucho tiempo y de las que no existía registro. Entonces el tráfico de armas que había era grande. Y la descripción que hace aquí el periódico pues no da mucha información concreta de detalles alrededor de quiénes o por qué manejaban eso de esa manera, sino que se remite a relatar que se hizo el allanamiento, que el barrio se llama Bellavista dentro del sector de las ferias, o el sector se llama Bellavista dentro del barrio de las ferias, mejor, que la investigación la asumió lo que se llamaba la Dirección de Orden Público del Ministerio de Justicia, que eso ocurrió exactamente en la calle 69A, en la esquina con la carrera 58, ahí en el barrio de las ferias, abajo de donde después construyeron la avenida 68, que lo único que podrían decir es que el doctor Sánchez Erazo, que era el funcionario instructor, no había dado mayor información y que todo ese material había quedado a disposición del jefe de orden público. Preguntas muchas, respuestas muy pocas, pero comencemos por una clara. Esto pasa 2 días antes de que se produzcan las elecciones y sin embargo las elecciones se realizan. Hasta donde hemos buscado, no hemos encontrado ninguna manifestación de los 3 directorios cuestionando esto. Entonces, ahí no hay sino 2 posibilidades. O que ellos no tenían la menor idea de que eso pasaba, lo cual es muy dudoso, o que sabían que estaba pasando y lo mejor era quedarse callados y bajarle el perfil a semejante problema, lo cual también le convenía al gobierno para mantener la idea de que se estaba funcionando la paz y que el gran estadista que teníamos era al contrario eh, una persona que quería la paz. Muchos interrogantes, muy pocos, y ahí en ese punto nadie habló. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación real del oportunismo, politiquería y peligrosa relación del dirigente del MRL, Alfonso López Michelsen, con Juan de la Cruz Varela, denunciada públicamente por el diario El Tiempo? Pues mi coronel, yo creo que este par de pantallazos del periódico El Tiempo del sábado 19 de marzo de 1960, si acaba de leer aquí, un día antes de las elecciones, nos dan la pauta de lo que estaba pasando. En la foto de la izquierda vemos al típico politiquero oportunista y demagogo, que era el señor Darío Echandía, que por demás pues era un tipo de un nivel cultural muy alto, pero es que ese culto a la personalidad y ese manejo politiquero que él le está dando al partido se nota aquí, es evidente. Espejito, espejito, dime quién es el más lindo, y el espejito me contestó tú. Lo vemos que intencionalmente el periódico El Tiempo publica una cantidad de documentos ese día incitando al país a votar por el Frente Nacional a como diera lugar. Razones que daban mil, sobre todo la dictadura y la pacificación, y otros artículos dedicados a exaltar a este prohombre, el nuevo Jesucristo de América después de Lleras Camargo, Darío Echandía. Y entonces hacen este collage de fotos en las cuales aparece reunido con la curia en un discurso público hablando de transformar el país asumiendo los mismos gestos histriónicos de Gaitán, en otro reunido con Valencia, en otro cuando lo invitaron al Tolima a una ceremonia policial, él mismo colocándole los distintivos a unos policías, aquí reunido con unos juristas y pensantes, reunido con las damas que hacían en ese momento la propaganda al Frente Nacional, invitando a todas las señoras que ya podían votar, que votaran por la paz contra la dictadura y contra el señor López, aquí con
leyendo un discurso cuando estuvo designado a la presidencia de la República, aquí con Carriel metido con los campesinos, con el propio pueblo y reunido con personalidades del país y el pueblo sacándole el hombro. Mejor dicho, no había nadie más grande que el doctor Echandía. Tenía varios mensajes, ¿no? El compromiso que él tenía con Lleras Camargo, con quien eran muy amigos, con pinches, diríamos nosotros, eh, de promover la candidatura para el 66, de ponerlo en un alto cargo, como efectivamente terminó siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Lleras, y de demostrarle al país que este hombre que bailaba con la viejita, que llegaba a pata pelada a un acto público, en un sitio público, él estaba reunido, él era el hombre ideal, era el contrario a la dictadura. Pero por otro lado, el mismo día publican esta propaganda política que dice una alianza oportunista. El partido eh, comunista invita a votar por las listas que encabezan Alfonso López y Juan de la Cruz Varela. Esto tiene obviamente veneno. Y publican en qué cargos van a estar los dos. Recordemos, inclusive el papá del señor Juan Lozano y Lozano, que ahora es uno de los opinadores de política y más consultados en los medios y trabaja además en una emisora y fue ministro, cuestiona el pacto Far-Santos y cuestiona a Petro. El papá de él andaba también con los comunistas y con López Miquelsen para que nos demos cuenta quiénes son en cada caso. Entonces este era uno de los volantes que se repartían en ese momento con este otro, el Partido Comunista de Alfonso López, indicando que dónde votar y cómo votar. Recordemos que para la época era común que una persona podía encabezar las listas de cámara y municipios y consejos en todas partes del país y era válido. Entonces decía, por ejemplo, que Alfonso López fue concejal de Chía, Cundinamarca, que el tipo nunca estuvo allá, pero como encabezó la lista, entonces asumía el renglón suplente, pero así funcionaba eso, estaba validado por la ley. Y aquí el periódico publica esos dos volantes y le mete el veneno y dice, la alianza del Partido Comunista Internacional con la disidencia liberal que acaudilla el acaudalado capitalista doctor Alfonso López. Vean que cada palabra está pensada y calculada. Ha quedado patente en todos los departamentos. El comunismo que no obedece otra directiva que la de Moscú proclama su adhesión a los candidatos disidentes, fiel a su estrategia universal de dividir las fuerzas democráticas. En las fotoscopias, no decían fotocopias, sino fotoscopias, que publicamos pueden apreciarse algunos de los afiches que los comunistas han colocado en todas partes para invitar a sus secuaces a sufragar por aquellas listas. El pueblo liberal conoce por fortuna la totalidad de su poder y no Señor, se dejará desorientar por los enemigos de la libertad. Entonces, más claro, no canta un gallo. Este Frente Nacional manejado de esa manera era antirrojista, anticomunista obviamente y sobre todo antilopista. Era antirrojista y antilopista porque les interesaba más repartirse el poder. Y naturalmente el señor López no estaba pensando en arreglar ese problema. Él estaba pensando en ser lopista. Él no era ni liberal ni conservador, él era lopista. El epicentro del mundo era él y utilizaba lo que fuera. El fin le justificaba los medios. Y si unirse con los comunistas le daba rédito, lo hacía a sabiendas que más tarde le iba a causar un problema al país. Pero eso no importaba, lo que importaba era su ego. Adelante, mi coronel. mi coronel, ¿en qué consistió el escándalo de la mañosa estratagema de algunos liberales de izquierda de falsear el editorial del diario Relator de la ciudad de Cali con un supuesto apoyo de los liberales oficiales al cuadrillero Juan de la Cruz Varela y por extensión, lógicamente, al Partido Comunista? Es que si miramos actualmente, mi coronel, el señor Petro tapa un escándalo con otro. Eso mismo ocurrió en ese momento. ¿Por qué nadie hizo el escándalo por ese hallazgo de esos alijos de armas ni cuestionó qué relación pudieran tener los dirigentes de los partidos
con esos cargamentos de armas, ni cuestionó por qué mientras el país hablaba de paz total y de tranquilidad, las bandas seguían delinquiendo como vimos en la Celia y en otras partes, y fuera de eso el flujo de armas continuaba. Entonces, el día 19, lo vemos aquí, 19 de abril, de marzo, perdón, un día antes de las elecciones, se armó un escándalo mayúsculo en Cali, en el cual estaban metidos Holmes Trujillo, cuyo hijo aspiraba a ser presidente, y este señor Holmes Trujillo fue el que dejó fama, que siendo embajador de Turbay en Rusia, le mandó un telegrama personal pagado por el Estado a todos sus amiguis, contándoles que ya se había posesionado y que estaba atento a recibirlos en Moscú, y no le costó al erario colombiano en el año 1980, hace ya 44 años, sino la módica suma de 200 millones de pesos que pagamos los colombianos para que el señor Holmes Trujillo, que pensaba ser presidente también, le contara a sus amiguis que estaba feliz en Moscú. De milagro no les mandó con el telegrama también una foto frente a la Plaza Roja. Bueno, el hecho es que el periódico El Relator era de liberales supuestamente de derecha, o sea, de los contrarios a López Miquelsen. Y era una campaña nacional, como lo hemos venido viendo, del Frente Nacional, que había que invitar a toda la comunidad liberal y conservadora a votar por el Frente Nacional para bloquear las intenciones de López, y repetimos una vez más para que no volvieran a pensar los colombianos en que un gobierno militar hubiera resuelto el problema. Entonces, el director del diario dejó esa tarde listo su editorial invitando a eso para que hubiera el fin de semana la posibilidad de que la gente lo leyera y llegaran a las urnas convencidos de que había que votar por los candidatos del Frente Nacional. ¿Y qué ocurrió? Que por la noche, al estilo de los bandidos, se metieron los que estaban con amigos de Alfonso López a la redacción del periódico y dejaron el periódico completo como estaba. Pero el editorial, que era la voz del señor Marino Rengifo Salcedo, uno de los prohombres del Valle del Cauca, lo cambiaron, le cambiaron el contenido. Entonces, el contenido invitaba a todo lo contrario. O sea, el periódico decía en su contexto una cosa y en su editorial que había que votar por las listas que encabezaba Alfonso López. Entonces, el periódico El Tiempo, que estaba con el Frente Nacional, publicó que era una maniobra comunista en el relator, y pues sí, es una maniobra comunista ese tipo de propaganda, eso se llama propaganda negra. Pero es que los otros tampoco era que se quedaran atrás en las tramoyas. Entonces, lo que uno deduce aquí es una manada de politiqueros luchando cómo quedarse con el presupuesto y la nómina, haciendo lo que sea contra sus amigos. Y luego pasó eso, y los amigos de Rengifo volvieron a ser amigos de Rengifo, y pasó la polarización y no ocurrió nada. Entonces, eso nos indica ese suceso de esa tramoya. Escuchemos, mi coronel, por favor, un minuto de silencio en memoria de miles de colombianos asesinados por efectos de la violencia tripartidista en diferentes regiones del país, alimentada con armas traídas de contrabando a Colombia. Bueno, mi coronel, antes de pasar allá, quiero también mencionar esto. Pasaron las elecciones y no han transcurrido 2 días cuando el periódico El Tiempo publicó esta crónica: el comunismo varelista derrotado en el Sumapaz. Y uno lee ese artículo y dice, palabras más, palabras menos, que en Cabrera, Venecia, Tibacú y Silvania, Nazaret, San Bernardo y Arbeláez, a pesar de tener la presencia de las bandas armadas del señor Varela, ganó el Partido Liberal.
Y uno se pregunta, ¿cómo es que el gobierno nacional toleraba, el señor Lleras, el gran estadista que en Estados Unidos había recibido con avión y platillos, toleraba que el Partido Comunista siguiera con sus bandas armadas? Y cómo el señor Alfonso López, que representaba supuestamente los intereses del pueblo, andaba mangualado con un delincuente que tenía terroristas armados. Pero aquí lo dice el periódico y lo dice además que eh, ni por la presencia de las bandas comunistas dejaron de ganar los liberales. Y que fuera de eso, en Fusagasugá y Pandi fue arrolladora la victoria de los liberales. Y al final le agrega que la baja de asistencia de liberales en esas regiones, a pesar de que ganaron, era porque los comunistas los tenían amenazados de muerte. Entonces, pregunta del millón, ¿si estaba avanzando el Frente Nacional en la seguridad y la paz, como decían, o estamos aquí ante una cortina de humo y nos están colocando algo que con el tiempo nos demostró lo contrario? Entonces, escuchemos el minuto de defensa, el minuto de memoria, el minuto de silencio en memoria de las víctimas de toda esa violencia que aún no termina. Mi coronel, ¿qué reflexiones podríamos hacer acerca de los duros golpes a las mafias de tráfico de armas destinadas al bandolerismo tripartidista en los barrios El Campín y las ferias de Bogotá en marzo de 1960? Pues mi coronel, en primera medida, tanto batoleros tripartidistas como dirigentes políticos nos han dado desde esa época distintas visiones de la paz, pero una sola realidad, que es una farsa, que ni el uno ni el otro la cumplen, pero todos la utilizan como un medio para sostenerse. Los unos en el monte haciendo daños y los otros en las ciudades también haciendo daños. Y el pueblo siempre es el que termina siendo el blanco de esa desorientación de políticas de Estado. Desde luego, con todo esto hay un solo ganador y lo hemos reiterado hasta la saciedad, es el Partido Comunista, que aprovecha semejante desorden y le da la vuelta al asunto. En tercera medida, las guerrillas comunistas crecieron y ganaron porque eh, está demostrado históricamente, científicamente, que lo que más le conviene al comunismo para crecer es que haya caos, y aquí había caos, y que alrededor de ese caos se tejan cortinas de humo, sí que les favorece todavía. Entonces, si analizamos la época de Pastrana en el Caguán, ellos destruyendo el país y Pastrana viajando por el mundo,
buscando un premio Nobel de Paz y les convenía. ¡Qué maravilla! Entonces Pastrana en mesa de donantes en Europa, mesa de donantes en Latinoamérica, reunido con industriales, reunido con todo el mundo, y quedamos por la paz y la guerrilla destruyendo el país, pero estábamos buscando la paz. Santos, exactamente lo mismo. Y ahora tenemos a un personaje que habla de paz total y de virus de la vida en las estrellas, un poco vainas rarísimas, pero se habla de paz total y ya hasta lo proponen de premio Nobel y el país cada vez más caótico. Entonces, ese crecimiento cuantitativo y cualitativo de las guerrillas está siempre en torno al caos. Una vez más lo repetimos, de esas repúblicas independientes de esa época pasamos al movimiento bolivariano por una nueva Colombia y al actual narcoterrorismo y la dirigencia política impávida. No hay uno solo de esos dirigentes, desde que comenzó el Frente Nacional hasta hoy, que haya respondido ante la historia, ante el juicio político y ante la justicia por todo lo que ha pasado y son los dueños de ese problema. Así como en ese momento miraron para otro lado con esos alijos de armas en pleno debate electoral y terminaron siendo todos prohombres salvadores del país. Hoy estamos en las mismas. Congreso de la República eh, legitimó toda la torcedura del señor Juan Manuel Santos con las FARC y ahí siguen. La terrorista Vera Grave secuestró, mató, robó, delinquió, hizo un montón de daños y ahora es la que maneja la paz con el ELN, que se las tiraron de dictos. Es que el gobierno nos traicionó porque habló con un grupo por aparte y eso es grave, entonces nos vamos a analizar si seguimos hablando o no. O sea, el mismo jueguito de siempre. La miopía de la dirigencia política, pues ni se diga porque ni intuyen eso ni les interesa, que es lo más grave. Eh, Hubo una propuesta de comando autónomo y de plan Lazo para mejorar la violencia. Se hicieron los intentos, con altibajos funcionó, pero llegó el señor Valencia y de un trabajo hecho al general Ruinoa porque le dijo la verdad en la cara, el país lo que necesitaba era cambiar esas estructuras y a lo que se referiera a todo eso que estamos hablando aquí. Entonces lo sacó porque el general estaba participando en política y amarró a los que vinieron. Y luego vino Lleras Restrepo con su mentalidad de cascarrabias y dijo que él hacía un plan de reforma agraria y que eso arreglaba el problema, que no molestaran a Tiro Fijo, que era un muchacho díscolo, y ahí tenemos los resultados. El incremento de la violencia política y común siguió, y si se hace un seguimiento a los titulares de prensa, que es como el referente más rápido que se tiene sin necesidad de ir a los juzgados y a los centros de investigación jurídica, pues ahí está la demostración que ambas violencias lo que han hecho es crecer y crecer y crecer, y la una va de la mano con la otra. Hay una carga negativa para el país que ha sido generada de manera simultánea y sustancial por gobernadores, gobernantes, por la academia en todo su contexto y por los medios de comunicación. Entonces, como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Quién le cuenta la verdad al país sin los tres focos de donde debe salir la información o el análisis de lo que sucede? No lo hacen porque lo ignoran o lo ideologizan. Y finalmente, el atraso en Colombia sigue igual que en los años 60. Sí, ha llegado tecnología, claro, pero sobre todo es tecnología de uso para unos sectores. Pero el país se ha desarrollado en el campo, se le ha dado el vuelco a que los centros rurales dejen de ser el foco de la violencia. Las economías ilícitas, que lo que hacen es reciclarse, han cambiado. La descomposición del sistema carcelario ha cambiado, pero sobre todo para poner el rótulo encima, la descomposición de la dirigencia política ha cambiado en algo. Entonces, con estas reflexiones le damos la palabra a mi coronel Saldaña con su comentario del día de hoy. El comentario, Buenos días, mi coronel, es mi coronel González. Disculpe, con González, qué pena. gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy se llama La necesidad política. Una de las lecciones principales que se deducen del caso de hoy sobre las operaciones de incautación de armas, donde se corroboró la falta de estabilidad ideológica en la política colombiana, es
evidente con los siguientes antecedentes. El país político había llegado a un acuerdo en los finales de la década de 1950 que se denominó el Frente Nacional. Este consistía en que los dos principales y mayoritarios partidos, el liberal y el conservador, elegirían el presidente alternándose entre las dos ideologías cada 4 años. El final era el de evitar la competencia entre las urnas, que por falta de suficiente espíritu democrático en la mentalidad política colombiana, había terminado en confrontación armada, porque el ejercicio hegemónico del poder político se empleaba para discriminar o favorecer con puestos laborales en el gobierno o de las oportunidades económicas al partido contrario. Y esa forma de conducir la nación había terminado en largas hegemonías donde se daba incluso la confrontación armada, cometiendo múltiples graves crímenes entre los seguidores de cada partido. Y por lo tanto el tráfico y comercio de armas era de gran importancia. Como en el mal llamado Frente Nacional no existía la posibilidad de que participaran otros partidos, entonces resultaron discriminados los simpatizantes minoritarios del Partido Comunista, quienes por ese motivo fueron los principales promotores de la violencia terrorista política armada en el sector rural, creando cuadrillas adoctrinadas en esa doctrina marxista. Pero también de esa forma surgió el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, como disidencia del Partido Liberal, liderado por el caudillo Alfonso López Miquelsen, quien se puso en contra del Frente Nacional buscando una oportunidad para ser elegido como presidente. Inicialmente, su intención particular era una alternativa partidista, pero no violenta ni armada, aunque de todas maneras con el involucramiento del epíteto de revolucionario ya se acercaba mucho al concepto revolucionario, armado de los grupos insurgentes, los mismos que el comunismo adoctrinaba y organizaba en el ámbito rural. El movimiento MRL no avanzó como ideología política, pero de sus seguidores surgieron múltiples cabecillas que sí se dedicaron a organizar muchos grupos revolucionarios violentos, bastante influenciados con la ideología agresiva comunista, y en esa forma la nación colombiana ingresó a una nueva era de terror y de crímenes que no ha terminado. De tal manera que la nación, en el presente, está necesitada de una organización de dirección política y de verdaderos líderes ideológicos que la conduzcan al nacionalismo y al patriotismo, y que se requiere para el engrandecimiento de su economía, desarrollo y progreso. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, al llegar al final del ejercicio, sus puntos de vista coinciden con los planteamientos que hemos hecho a lo largo de esta exposición, y como siempre la invitación a los colombianos a que reflexionemos que el problema esté en la dirigencia política, esté en las decisiones políticas, esté en la concepción política, esté en la estructura política misma de la forma como se maneja el Estado, esté en las decisiones y las orientaciones que toman los jefes de los partidos, está en la institucionalización que se le dé a la misma población, está en la educación, porque mientras se piense que se tienen unas fuerzas militares y de policía y unos organismos de seguridad al servicio de el gobierno de turno y unos medios de comunicación como marionetas ayudando a multiplicar ideologizaciones, pues esto se volverá eterno y no tendrá solución, porque además el pueblo colombiano, muy dado a leer poco, a ilustrarse poco y a tomar decisiones facilistas, con suma facilidad puede caer en este mare magnum de errores y conflictividades que nunca terminan. Esta noche tendremos la jornada número 23 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado corrijo, la jornada número 23 de el análisis constitucional a cargo del señor coronel Diego Caicedo, para que sigamos revisando la Constitución Nacional y entendiendo más aún dónde está la estructura, la esencia
de la vida política que de manera no idealista, sino por lo menos normal deberíamos llevar en el país, porque ni siquiera llevamos esa vida normal en ese aspecto de la relación política y el manejo de las instituciones frente a los gobernados. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.